Y he firmado en acuerdo general de ministros con discriminación absoluta de lo que se va a pagar 4.187 millones de dólares de las reservas, pero además lo hemos hecho conformando una comisión bicameral integrada por 8 senadores y 8 diputados para que sigan, vigilen y controlen cada uno de los pagos que se efectiviza con esas reservas. Porque he escuchado cosas como que no sabemos qué vamos a hacer con las reservas. Pero ¿alguien piensa que se pueden sacar reservas del Banco Central y llevárselas a la casa o ponerlas en algún lugar diferente del que está acá? Por favor. ¿Puede? Silencio, por favor. Tenemos además, por favor, no se ha modificado la ley, el artículo 6 de la ley de convertibilidad que tanto marejaba, había traído como si la convertibilidad hubiera sido. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este Telenovela de Noche Santa. Buenas noches para todos. La oposición quedó helada, porque claramente estaba esperando otra cosa y las reacciones airadas no tardaron en aparecer. Y así lo recibieron los líderes de la oposición. La verdad que es un mal inicio para el periodo ordinario de sesiones que haya dictado un nuevo DNU para pagar con reservas la deuda que tenemos los argentinos este año 2010. Tomó la vía del decretazo, anular el 2010 y por decreto van a seguir pagando deuda. Este no es un país normal. Estos gobernantes, señores, no son normales. ¿Qué significa esta decisión, Marcelo Bonelli? La decisión apunta en prolijar el desastre del decreto de necesidad de urgencia de fin de año, pero básicamente ratifica la cuestión de fondo, la utilización de las reservas del Banco Central para cubrir necesidades de la tesorería. Toda la polémica en Telenoche, la pelea de fondo por el Banco Central, todo en instantes. Mientras tanto, la tragedia golpeó cerca, muy cerca. Chile está en varias zonas devastadas y estas son algunas de las imágenes que nos quedan. Mario Marquich está trabajando en una de las zonas más complicadas y enseguida estará en vivo con nosotros para darnos testimonio de cuál es la situación en Constitución. Argentina y Chile están unidos por miles de cosas, miles de lazos nos atan desde hace siglos. Hoy, además, nos une la angustia. Valeria. María, la angustia de no saber qué pasa en Chile con las familias, qué pasó con sus casas, la angustia de no poder volver a ver cómo quedó todo eso, de no poder comunicarse. Así están decenas de chilenos que todavía no pudieron establecer contacto con los suyos, no saben nada de lo que está pasando en Chile y lo peor de todo, todavía no saben cuándo ni cómo van a poder volver. Son muchas las historias y enseguida las vamos a conocer en Telenoche. Todo esto después de los títulos de Telenoche. José Alberto Mujica Jordano, me comprometo. Oficialmente presidente. Mujica asumió al frente de Uruguay y en su discurso inaugural dijo que la educación es la prioridad. También planteó como un objetivo reducir la pobreza. Miles de uruguayos festejan en las calles con una fiesta popular. Un gesto llegó a Buenos Aires. A media tarde,
llegó a Buenos Aires, cuando nadie esperaba que lo hiciera, sorpresivamente y en un claro gesto del Departamento de Estado. Hillary Clinton vino a visitar a Cristina Kirchner. Están juntas en la Casa Rosada. Tractorcito a la cárcel. El legendario delincuente está otra vez tras las rejas. Esta vez, la policía lo acusa de integrar una banda de falsos policías que cometía todo tipo de delitos. Otro cura acusado de abuso. Dirigía una escuela y una parroquia en Rosario y fue relevado de su cargo acusado de al menos 8 abusos sexuales. El Vaticano analiza el caso. Sonó la campana y los chicos volvieron a las aulas. Empezaron las clases en todo el país, menos en Jujuy, Santa Fe y Tierra del Fuego, donde hubo paro. En Chaco, 2 gremios paralizaron el 60% de las escuelas. La muerte de Wanda. Mañana el padre y el hermano deben ir a declarar. Hoy, una médica sumó su testimonio a la causa. Es una de las mujeres que escuchó hablar a Wanda. ¿Qué dijo? Lo cuenta Mauro Zeta. Argentina espera a Alemania. El equipo de Maradona ya se entrena en Múnich pensando en el partido frente a la selección local el miércoles. Maradona dijo que ya tiene el 80% de la lista del Mundial definida. Enseguida, Sergio Hendler nos cuenta todo desde Alemania. Estamos ya a casi 72 horas del terremoto. Chile convive con los escombros, convive con la incertidumbre y sobre todo con la muerte. La mayoría de los servicios están caídos y las víctimas siguen aumentando, al igual que las pérdidas. La tierra tembló y dejó dolor y dejó miedo en Chile, tan cerca. Tranquilo. Tranquilo. Cuando uno escucha decir que sería el quinto más grave en la historia del planeta, eso nos cuenta y nos habla de la tremenda dimensión de este problema. Pensamos que moría. ¿Qué es lo que quieren? ¿Es que hagamos una guerra? ¡Matemos por comer! ¡No, señor! Nos han dicho que hagamos lo que consideremos necesario. Que si tenemos que andar armados en la calle, que andemos armados. Y si hay que enfrentarse, ojalá tratar de evitar el enfrentamiento. Pero si de ser así, hay que tratar de defender nuestras casas.
terremoto devastador, inesperado, y por eso vamos a repasar algunas de las cifras de esta catástrofe. Son datos oficiales a esta hora. La tragedia tan cerca. El sábado a las 3:34 minutos se produjo el primer temblor. 8.8% fue la intensidad del sismo que se sufrió en Chile. Hubo 117 réplicas. Estiman que seguirán durante al menos un año. Maule y Biobío, las regiones más afectadas. 723 muertos es la cifra oficial, pero se estima que llegarán a las 2.000 víctimas fatales. 30.000 millones de dólares es el estimado de daños por el terremoto en Chile. Mario Marchich está desde el sábado trabajando en la zona del desastre, llegó hasta el corazón de la tragedia, la ciudad de Constitución, pero las comunicaciones allí son muy complejas ahora, por eso enseguida vamos a estar con él en vivo, pero vamos a ver parte de su trabajo. Se sabía que habiendo un temblor de esa envergadura, un terremoto de esa envergadura, tenía que haber un maremoto después. ¿Y vino? Vino. Corrimos hacia las partes más altas, hubo gente que no alcanzó a llegar. Como ven, la destrucción fue total en lo que es sector playa. La ola, bueno, fueron dos olas, la primera entró por el río, no tan fuertemente, entró suave, pero la segunda ya entró con todo el furor y abarcó, llegó casi hasta Freire, como 3-4 cuadras de lo que es el río, arrastrando casas, gente, autos con la luz encendida y devastación total. Las olas venían de norte a sur, chocaron con la piedra de las ventanas, arrasaron toda la orilla, chocaron en contra del roquerío y de ahí se volvió el brazo y pasó por acá, llevándose camiones, vehículos de 500 metros de allá hasta donde alcanzó la ola para allá, con la fuerza. Y el ruido, ¿cómo fue? Fue como cuando hay viento fuerte, furioso. De hecho, de arriba había luna llena, vimos cuando el mar se recogió más de 450, 500 metros hacia adentro. ¿Lo vieron? Todo. En ese bosque, en la isla, ¿qué pasó ahí? Bueno, también hay gente ahí, po. El día del desastre hay gente ahí gritando, pero nosotros no podíamos hacer nada, po. No podíamos hacer nada porque primeramente, usted sabe, po, siempre hay que sacar la familia, los niños chicos, y esto es caótico porque usted se confunde, no llega qué hacer. ¿Y cuánta gente había allá enfrente? 500 personas más o menos habían en la isla. ¿Y qué pasó con ella? Vamos a ver cuántos son los que salvaron, no tenemos, eso no lo sabe menos nosotros, menos lo sabe las autoridades, qué es lo que pasa aquí, po. No quedó nada, sí. No tenemos documentos, no tenemos casa, no tenemos nada. ¿Vivían acá? No, vinimos de vacaciones. Nada más, teníamos una casa acá y se fue todo. Esto que vemos es una calle común de Constitución, es la calle del espanto, por llamarlo de algún modo. Los vecinos están buscando sus pertenencias entre los escombros, entre los destrozos. No queda nada prácticamente a uno y otro lado de la calle. Todo se abalanzó sobre el centro y allí conviven colchones con techos de casas, con juguetes, con enseres domésticos y contamos solamente en una cuadra 8 vehículos entre ómnibus, camionetas 4x4, autos de 4 puertas y hasta lanchas. Aquí la ola pasó los eucaliptos, ¿Más alto que los eucaliptos? Más alto que los eucaliptos, más alto que los eucaliptos, porque venía una ola del oeste y una ola del norte y hicieron esto, que se juntaron así y se vino para acá.
Es increíble, pero es verdad. Hay que vivirlo, hay que estar ahí y tratar de estar serena nomás. Y mientras Mario Marquich termina de acomodarse en una zona muy compleja y muy devastada en Chile, es difícil comunicarnos con él. Nosotros estamos en vivo con Mauro Lombardi, que nos va a hacer un parte de situación de lo que está pasando y cómo está ahora la cosa en Chile. Buenas noches, Mauro. A ver qué nos puede decir usted de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, estamos aquí en el sector de Providencia, casi pleno centro de Santiago. A mis espaldas se encuentra justamente uno de los sectores que ha sido damnificado en esta zona. Esta es la iglesia de la Divina Providencia, una de las más tradicionales que hay aquí en la ciudad de Santiago. Ustedes pueden apreciar que se ha caído la cúpula, ha sufrido también daños estructurales y además también el techo se encuentra destruido. Esto es solamente una pequeña muestra de lo que en realidad está pasando en esta ciudad, porque hay otras 1.500 viviendas en toda la capital que se encuentran con serios daños estructurales. La mayoría de ellos en la zona de Santiago Centro, una zona antigua donde hay mucha construcción todavía bastante frágil y que o se ha caído derechamente o ha sufrido serios daños. En este momento le podemos comentar que se ha establecido que dentro de una hora más aproximadamente llegaría a Santiago los 3 hospitales de campaña que ha donado el gobierno argentino al gobierno chileno. Estos van a ser destinados a distintos puntos de la capital. Recordemos, todavía hay 723 muertos. Se ha anunciado ya que esta cifra va a seguir aumentando. Se ha dicho que hay mucha gente que ha sido arrastrada por el mar, por lo tanto la cifra en total de víctimas se va a conocer solamente con el tiempo. Hay que mencionar también la coordinación que ha existido entre el gobierno saliente de Michelle Bachelet y el gobierno que está próximo a asumir de Sebastián Piñera. Anoche hubo una reunión en la casa de Michelle Bachelet donde asistió Sebastián Piñera, el actual ministro del Interior y el futuro ministro del Interior, donde todos se enteraron bien de los planes de coordinación y de la ayuda, de la manera en que se está coordinando. Aquí en Santiago de Chile también se ha creado expectativas respecto a la gran cantidad de argentinos que viven acá y vamos a conversar justamente con uno de ellos, Lucio Molina. Por favor, Lucio, acércate, cuéntame un poquito. Lucio, tú eres de Córdoba, pero me han comentado que, bueno, es primera vez que vives una situación tan dramática como esta, ¿no? La verdad, horrible. Horrible, estaba con mi mamá, mi madre, que está de visita acá en Santiago. 3:30 de la mañana, un ruido, se movía todo, se caía todo, las paredes, la gente, grito, la alarma en los vehículos, muy desesperante, la verdad. Pensé que se nos venía todo abajo. La verdad que sí. ¿Pensaste en escapar del edificio? ¿Qué pensaste en hacer? Y tranquilidad, porque siempre que uno se desespera, el otro tiene que tratar de mantener la calma. Mi madre en ese sentido fue la que lloró, rezaba, y yo trataba al mismo tiempo de calmarla. Es malo, uno escucha siempre las recomendaciones que no hay que salir. Y bueno, opté, esperé, yo pensaba, sigue un minuto más, salimos afuera porque morimos aplastados. ¿Te pudiste contactar con tu familia en Argentina? ¿Ellos saben cómo estás? Bueno, me imagino que no fue fácil, todavía la comunicación es bastante incierta. Así es, efectivamente, bueno, casualmente hoy volvió el internet, el cable y el teléfono a mi casa, pero ayer por intermedio de un otro amigo argentino, en su oficina él tiene acceso y puede comunicarme con mi padre y el resto de mi familia que está allá en Córdoba, Córdoba capital. Perfecto, Lucio, muchas gracias. Le quiero pedir también a... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿tu nombre? José Luis Marchi. José Luis, tú llevas un tiempo en Chile, pero creo que no habías nunca vivido algo ni siquiera parecido en ninguna parte. No, en ninguna parte. ¿Vives en un cuarto piso, además? Vivo en un cuarto piso, hace 3 años que estoy acá y la verdad que fue bastante complicado porque recién me estaba acostando, así que estaba despierto y empezó a sonar cosas y salir y ver que se cae la mampostería del edificio es muy complicado. ¿Pensaste en escapar? ¿Qué se te ocurrió en ese momento? Sí, con mi esposa pensamos en salir, yo me fui hacia la escala, pero en realidad me asusté porque vi que mi esposa no salía del departamento, así que volví y bueno, ahí salimos y tuvimos que ir a una plaza que tenemos enfrente, pero fue muy complicado porque... ¿Pasaste la noche ahí en la plaza? No, estuvimos 2 horas, después subimos, pero continuamente en alerta. Y la verdad yo estuve 2 días durmiendo en un sillón vestido porque había muchas réplicas, entonces era un problema. Y
todavía estamos padeciendo este tema. ¿Todavía nervioso? Sí. ¿Te pudiste contactar con tu familia en Argentina? Me pude contactar con toda mi familia y bueno, se asustaron, pero estamos todos bien, gracias a Dios. Y bueno, tratando de colaborar con la gente acá en lo que puedan, en lo que podemos hacer y de corazón. Vale, muchas gracias. Bueno, es importante señalar que hay bastante problema en las comunicaciones. Todavía hay casas sin luz, sin agua y por supuesto sin teléfono y también sin internet. Sin embargo, hay algunas personas que están haciendo esfuerzos por contactar a los argentinos que están viviendo aquí en Chile. Uno de ellos, vamos a conversar con él, Juan Manuel Cornejo. Juan Manuel, tú tienes una página web argentinosenchile.cl, ¿no? Así es, la página, bueno, la hicimos con otro fin, pero hoy está cumpliendo una ayuda para todos los argentinos que tienen parientes o familiares chilenos acá y no los encuentran. Nosotros hacemos el boca en boca con argentinos que están distribuidos por todo Chile, preguntamos si conocen y ellos van hasta los lugares y tratan de contactar a la gente y así hemos encontrado gente, entonces bueno, ha sido algo que está dando resultados. ¿Cuánta gente han podido contactar ya? Bueno, llevamos 4 personas y bueno, lo que es más difícil es contactar a la gente de Concepción, de Curicó, pero la gente que tenía problemas con las comunicaciones más cercanas a Santiago las hemos contactado y lo que podemos hacer estamos ahí. Vale, muchas gracias. Por nada. Mauro, Bueno, entonces eso es hay parte, gente... entonces, de lo que se está viendo acá todavía. Hay gente que está aislada, Sí, queda te escucho. claro que hay gente que todavía no tiene contacto, que está aislado, que no se sabe cómo está, seguramente lo buscan los familiares, pero mientras tanto también está la otra realidad, cierto caos, los saqueos. ¿Qué es lo que está pasando con la gente? Sí, así es. Hay bastante gente que se encuentra en algunas localidades, más que aislados, habría que decir incomunicados, porque en realidad lo que no se ha podido restablecer es ni la telefonía, ni internet, ni ningún sistema de comunicación. En general, Chile en este momento se encuentra unido desde Arica hasta Puerto Montt con la carretera completa. Por supuesto, tiene daños en varias partes y eso ha provocado también que los viajes, un viaje de Santiago a Talca que habitualmente demora 2 horas y media, hoy día esté demorando prácticamente 6. Digamos también que el aeropuerto ha comenzado ayer a recibir los primeros vuelos. Ayer llegaron 3 vuelos en total. Y hoy día ya han comenzado a llegar más personas, pero aún es bastante restringido. Los vuelos, de hecho, deben pedir alguna autorización para llegar. Los principales problemas están en la región costera de la 7ª región y en la 8ª región. Es ahí donde la gente todavía no se ha podido comunicar con sus seres queridos. Por lo tanto, tampoco tenemos noticias de personas argentinas en ese sector. Gracias, Mauro. Muchas gracias por este contacto con Telenoche. Buenas noches. La terminal de micros y el aeropuerto de Mendoza se volvieron conexiones esenciales para que los chilenos en Argentina pudiesen comunicarse y puedan volver a su país. Hoy siguieron llegando vuelos y con ellos las más variadas situaciones. Contanos, Alejandro Constanzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, como ustedes señalaban, esta es la puerta de enlace, la puerta terrestre de Chile, y estamos acá justamente con los pasajeros que se están transbordando desde el avión hasta Chile, pero vía terrestre. Por favor, cuéntenos cómo es su experiencia, qué ha podido saber de su familia y cómo está la situación allá, qué es lo que puede anticipar. No, mi experiencia es que bueno, mi familia está bien y bueno, ansioso por querer volver. Tuvimos problemas el día sábado, yo tenía vuelo el día sábado y ahora bueno, salió esta oportunidad de irse vía Mendoza, Santiago, Chile. ¿Ha sido fácil o ha sido un regreso muy doloroso? No, un regreso doloroso, angustiante, de querer volver lo más pronto posible para estar con la familia. ¿Ya sabe cómo está su familia? Sí, están bien, pero igual hay que ver, qué sé yo, qué les falta y cómo enfrentar ahora qué es lo que pasa allá. Muchas gracias. Ya. Señor, ¿cómo está su familia? ¿Usted ya sabe cuando ahora en este regreso? Bien, súper bien. Se vuelve Lo relativo. Vuelve con mucha ansiedad. Sí, quiero saber la realidad, cómo está. Bueno, ¿cómo ha sido el viaje, este transbordo, este viaje raro? Tranquilo, sí, sin problema, todo bien. Señor, a ver, cuénteme, por favor. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Usted vive con ansiedad, ¿qué es lo que ha podido en estas horas saber? Hay mucho deseo de saber de la familia, más aún yo soy profesional del Ministerio de Obras Públicas, debo estar ayudando a mi gente allá. Así que voy como pueda llegar. ¿Ha sido difícil regresar? ¿Le ha costado? Ayer el domingo estuvo muy complicado, hoy día ya no, ya estamos haciendo este traslado
Ha sido un vuelo completo y regresan así, en esta forma. Claro, a la ida yo fui a trabajar allá por razones del trabajo en la embajada y ahora me quedé anclado y ahora voy de regreso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, vuelven a Chile, las chicas aquí. Bueno, contanos, ¿qué sabes de tu casa, de tu familia? Nada, que están todos bien. Sí. Sos de Santiago. Sí. Bueno, ¿vos también estás regresando? Sí, también voy a Santiago. Santiago. Sí. ¿Sabés, solamente se saben noticias de Santiago o también de algunas de Concepción, de la zona más peligrosa, donde ha sufrido mayor el impacto del terremoto? No, por lo que se ha visto en las noticias ha sido Concepción, Santiago, Juan Fernández, en general casi todas las regiones donde fue el terremoto. Santo María, esta es la puerta de enlace de la Argentina que comunica con Chile. Los transbordos han sido desde acá, desde el aeropuerto El Plumerillo hacia Santiago, son unas 8 horas aproximadamente de viaje, un viaje bastante largo, y muchos también manifiestan su temor porque es un viaje terrestre por la cordillera, va a ser nocturno en este caso y van a llegar durante la noche a Santiago, un lugar donde, bueno, ellos también han manifestado su temor por algunos ataques que pueden sufrir, además de los consabidos réplicas en los sismos. Así que esta es la información de Mendoza. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Y con el Aeropuerto Internacional de Chile primero cerrado y ahora funcionando con restricciones, el Paso Cristo Redentor se transformó en el cruce principal para entrar y salir de Chile. Nosotros viajamos ayer hasta allí y estas son algunas historias en el medio de la desesperación. Estamos retornando con susto, con un susto muy grande, la verdad. Venimos de Viña del Mar y la verdad que estuvimos en un edificio y la verdad que fue bastante horroroso. ¿Para no volver nunca más o no? No para volver. Sí, lo bueno es que no pasó nada en Viña, más que un susto, no pasó nada. En lo que sentimos que no lo contábamos más, eso sí, mucho susto, sí. Se partió el edificio donde estábamos, así que eso nos dio mucho susto, sí. Estamos en Mendoza cuando pasó, pero hemos tratado de comunicarlo y al parecer toda la familia está bien. Las cosas materiales es lo de menos, lo importante es la salud y el bienestar de mi familia, que eso hasta el momento está bien. Mi papá es de Santiago y mi mamá está en mi casa en la quinta región, Viña del Mar. Así que sus familiares ya saben que están bien, digamos. Bueno, claro, parte de mis familiares, no de todos. Yo, de hecho, por eso mismo retornamos a Chile. ¿Se anticipó el retorno? Sí, de todas maneras. Llegamos el viernes a Mendoza y ya el sábado en la mañana despertamos con la noticia del terremoto y ahora ya retornamos con la preocupación del contacto de línea y de no habernos contactado con ellos. ¿Te hace difícil este regreso así, sí, amargo? Es complicado y aparte de que la incertidumbre de que nos podamos encontrar en el camino con el tema de las réplicas, el camino de regreso de lo que es la cordillera de los Andes en la parte de Chile, que igual es complicado el camino, entonces igual da un poco de temor. Desde este sábado estamos viendo las postales de la destrucción. Chile va a tardar años en salir de este golpe. ¿Qué sigue ahora? Tranquilo. ¡Quiero comer y tirar hueá! ¡No tenemos que comer, hueón! No tenemos agua, nada. No llevar agua a la población. Entonces necesitamos. No quedé con cama, con nada, con lo que ando haciendo puesto, mi esposo igual. ¿Sabes qué? Yo con la desesperación fuimos al cerro, arriba andábamos en el cerro toda la noche, lo amanecimos, quedamos a brazos cruzados, teníamos una platita guardada, voló todo, quedamos cruzados. Así andan desde el sábado, yendo a ninguna parte y sin poder volver, porque se quedaron sin casa y encima el suelo chileno, como una alfombra mágica, no dejó de moverse todavía. Allá estamos todos viviendo en el cerro. Nuestra caleta desapareció por completo. Perdimos embarcaciones, perdimos redes. Así estamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos luz, no tenemos agua.
Lo único que nosotros vivimos allá es de la mar, nada más de la mar. La tierra en Chile se acomodó en el mar, sacudió sus aguas e hizo temblar la cordillera. El costo está siendo demasiado caro para el país más ordenado de América Latina. Gracias a Dios estaba cerca de mi madre y estaba junto a mi familia. Estamos con vida, que para mí es lo más importante. Pero yo soy fuerte, pero mi corazón es chico. Y tengo toda esta tristeza por lo que se ve. 723 muertes, aunque la cifra podría llegar a 2000. Horas interminables sin luz, sin agua, sin gas, sin teléfono. 30.000 millones de dólares estimados en daños. La reconstrucción le llevará mucho tiempo y la prolija economía chilena también sufrirá los efectos del sacudón. La ayuda al interior de Chile tardó más tiempo que las donaciones que en enero el gobierno chileno le mandó a Haití. Hay zonas donde todavía no mandaron ni una ración de comida. Y Chile, además de miedo e incertidumbre, tiene hambre. Mucha gente no tiene ni una gota de agua para su guagua y vienen a actuar así. Dijo que pido leche, leche, lo único que estoy pidiendo, por favor, no dejan comprar. Han saqueado todos los supermercados, la farmacia, los servicentros, tiendas de electrodomésticos, tiendas de ropa. La gente está empezando a defender sus locales con escopeta en los sectores poblacionales. Si no se restablece el orden público, hoy día en la noche va a ser caótico. Hubo saqueos en las zonas más afectadas por el terremoto, pero también en la periferia de Santiago. El gobierno dispuso el toque de queda, militarizó las zonas calientes y hubo enfrentamientos. 170 detenidos. Con mi familia, 5 kilos, oiga, con esta hueá me llenan los 5 kilos de harina. En Iloca, los vecinos se armaron para protegerse ellos mismos. Nos han dicho que hagamos lo que consideremos necesario. Que si tenemos que andar armados en la calle, que andemos armados. Y si hay que enfrentarse, ojalá tratar de evitar el enfrentamiento. Pero si hay de ser así, hay que tratar de defender nuestras casas. Por primera vez en 20 años, los gobiernos de la Concertación usan una medida tan extrema para contener a los chilenos exaltados, desesperados, impacientes, que terminan enfrentados unos con otros, marcando sus diferencias, aunque 48 horas antes, para la tierra temblante, hayan sido todos exactamente iguales. Y el terremoto en Chile terminó con la vida de una argentina, se llamaba Graciela Laicán y vivía en ese país desde el año 2005. Había emigrado por amor. En Curicó, donde el terremoto se sintió con mucha intensidad, también murieron su marido y su pequeña hija. Apenas se supo de la catástrofe, sus familiares empezaron la búsqueda. Horas más tarde llegó la confirmación. La mujer y su familia habían muerto. Graciela era una excelente persona. Se fue a Chile por amor, donde vivía con su esposo y con su hija Martina, en honor a su hermano que había fallecido en una tragedia, contó un vecino. Otro tema, para la doctora Cristina de Kirchner, hay dos países, uno real, el del gobierno, y otro virtual o mediático. Así lo dijo la presidenta esta mañana en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. He advertido que en los últimos tiempos ha surgido como dos países. Un país real que ha permitido que, por ejemplo, se batan récords como no hacía años en materia, por ejemplo, de esparcimiento, afortunadamente, de nuestra población, en nuestras playas, en nuestros lugares, en nuestros centros turísticos, compras, etcétera, etcétera. Y otro país al que yo denomino país virtual o mediático, en el cual suceden cosas horribles, en donde nada está bien, en donde todo está mal. En la Argentina virtual y mediática nos dijeron que íbamos a tener que importar trigo y carne, que íbamos prácticamente a tener una cosecha
muy magra, que no había ayuda por parte del Estado, ni mirada por parte del Estado hacia este sector que tiene un gran dinamismo y una gran generación de riqueza para el país. No solamente hemos creado este año el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, sino que además ya llevamos autorizadas más de 4.300.000 toneladas de trigo que se han exportado. ¿Y saben por qué no las habíamos autorizado antes? Porque no las habían declarado. Este es el otro problema. Quiero, en nombre, no de todos, pero sí creo de casi todos los argentinos, pedirle a la justicia que finalmente termine juzgando a los responsables y a los culpables para que con verdad y con justicia podamos dar vuelta definitivamente la página tal vez más dolorosa de este siglo XX que nos tocó pasar a los argentinos. Yo creo que han humillado mucho más a las Fuerzas Armadas los que las redujeron a ser simples encapuchados en lugar de defensores de la soberanía nacional. Esos humillaron a las Fuerzas Armadas. La Argentina Real es la del gobierno que le dio la Corte de Justicia más independiente del gobierno que se recuerde en toda la historia de la República Argentina. No hay corte más independiente del gobierno que esta corte. Necesitamos también una justicia que sea independiente del resto de los poderes políticos y fundamentalmente de los poderes económicos concentrados. Necesitamos jueces que fallen no de acuerdo a la tapa de Clarín, sino a la del Código Civil y del Código Penal. He derogado en decreto con acuerdo general de ministros el decreto 2010 de fondo del Bicentenario. Permítanme, por favor, porque el grado de judicialización alcanzado había desnaturalizado absolutamente facultades que son propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. He firmado también otro decreto simple en virtud de las facultades que se establecieron mediante la modificación de la ley cuando se pagó al Fondo Monetario Internacional y que permite pagar a los organismos multilaterales de crédito, con lo cual no se requiere ninguna otra medida más que un decreto del Poder Ejecutivo. Y he firmado en acuerdo general de ministros con discriminación absoluta de lo que se va a pagar. También hemos afectado 4.187 millones de dólares de las reservas, pero además lo hemos hecho conformando una comisión bicameral integrada por 8 senadores y 8 diputados para que sigan, vigilen y controlen cada uno de los pagos que se efectiviza con esas reservas. Vamos a volver enseguida a hablar
de la presidenta, del inicio de las sesiones en el Congreso, de la política local, pero acabamos finalmente de hacer contacto con Mario Marquich, que está en la zona del desastre, en la peor zona, en la ciudad de Constitución, en Chile. Buenas noches, Mario. Contanos lo que estuviste viendo. Buenas noches. Estoy, María, parado en el centro de la catástrofe. Eso es la verdadera visión que tengo de lo que ha ocurrido aquí en Constitución, que es el lugar, uno de los lugares por lo menos más castigados por esta terrible desmadre de la tierra moviéndose, del agua entrando descontroladamente y dejando lo que estamos viendo en pantalla. Casas desbaratadas, todo este lugar cercano al río estaba construido con casas, con calles, con camping, con vegetación, con árboles, y así ha quedado todo. Allí tenemos el río. El agua entró, fue la catástrofe, María, fue la catástrofe perfecta. Hubo un violentísimo terremoto y unos 30 minutos después entraron dos olas gigantescas que llegaban a la altura de los árboles, según las versiones que me han contado aquí, y arrastraron todo lo que encontraban a su paso, lo que vemos, por ejemplo, automóviles, vehículos. Allí estamos viendo camiones de semirremolques y allá a la derecha tenemos autos y también tenemos mezclado con una embarcación. Todo esto tenía calles, tenía geografía, tenía nombre y apellido. No ha quedado nada, todo ha sido sepultado, arrancó de cuajo con árboles, tapó todo de lodo. Girando la cámara, vamos a ver el resto del cauce donde irrumpieron 40 minutos después del violentísimo terremoto las aguas. De una manera brutal el mar se recogió 400 metros, tomó impulso y llegó con una fuerza descomunal. Algunos vecinos me decían, esto Dios da y Dios quita, y de alguna manera justificaban con sus creencias, que todos respetamos, por supuesto, este episodio tan trágico que ocurrió en Chile. Yo debería agregar, si se me permite con todo respeto, que esto fue obra del diablo, obra del demonio, porque miren lo que ha quedado de todo esa hora fatídica. Mario. Y ahora la gente anda deambulando, buscando sus pertenencias, buscando algo a qué aferrarse, viviendo en carpas y haciendo fogatas para poder pasar la noche. Mario, ¿y qué pasa con la gente? ¿Qué pasó con la gente de allí? Hubo esta tragedia, ¿hubo muchas víctimas en ese lugar? Por lo menos oficialmente, Santo, 350, pero son 400 las personas, pero seguramente debe haber muchísimas más víctimas. Mario, bueno, la imagen nos tenemos que vemos, despedir, María Santos, nos tenemos que... No podemos hacerte ninguna otra pregunta. Nos tenemos que despedir por la duración del satélite, seguimos comunicados en otro momento. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Mario, muchas gracias. Y nos quedamos con un montón de preguntas para hacerlo, porque las imágenes que estamos viendo son muy fuertes, muy angustiantes. Las comunicaciones son muy críticas, no hay satélite, de hecho tuvimos que cortar este satélite con Mario. Ahí vemos también en las imágenes, ¿no?, de las calles, de otras calles del mismo lugar, ¿cómo quedaron? Los edificios y las casas absolutamente destruidos, ahí lo vemos. Estas eran casas. Y esto es lo que está pasando en Constitución, por eso sabemos y quedó claro, no hay comunicaciones, no hay internet, no hay teléfono. No hay agua, no hay comida. Problemas de todo tipo. Y ahí vemos embarcaciones al lado de las casas. Esas embarcaciones estaban en el mar, a lo sumo en la orilla. Vamos a seguir hablando de Chile enseguida. Es muy difícil establecer comunicaciones con nuestros enviados allí. Las imágenes son desgarradoras, pero ahora vamos a volver a hablar de nuestro país. Vamos a hablar de la Argentina.
porque después del anuncio de Cristina Kirchner se desató la polémica y las dudas de los especialistas, sobre todo acerca de la real disponibilidad de reservas que tiene el Banco Central. Hoy no ha cambiado nada. El impacto económico es donde digo, nos retrotraemos al 12 de diciembre. El impacto económico de la Argentina es que a la inflación estructural que la Argentina tenía, de 15%, cuando la economía cayó 3%, va a haber que agregarle lo que ocurre en una economía que no cae más 3%, y en una economía que empieza a financiar al fisco con emisión monetaria. Entonces la consecuencia económica para el hombre común es que financiar estos agujeros con emisión monetaria trae más inflación. Como ocurrió con los políticos, la decisión del gobierno de reemplazar un decreto por otro para pagar la deuda generó preocupación y críticas de los economistas. El hecho de recurrir a las reservas del Banco Central para pagar esos compromisos externos es tomado como una mala señal de la economía argentina. Inclusive, aquellos que pasaron por el Banco Central también se sumaron a las críticas. Ahora, desde el punto de vista legal, sigue siendo un DNU y necesita la ratificación de alguna de las dos cámaras, ¿no? Pero lo cierto es que el Ahora, dinero si ya... se usan los fondos ya y después ninguna de las dos cámaras aprueba el DNU, ¿en qué posición vamos a estar? Además, los economistas consideran que una de las consecuencias directas de esta medida será que tarde o temprano aumente la desconfianza interna sobre el gobierno argentino. Acostumbrarse a que uno puede manotear recursos de las reservas para pagar vencimientos de deuda porque no hizo desde el punto de vista de la gestión las cosas que tiene que hacer para volver al mercado voluntario de deuda como hacen todos nuestros vecinos, Brasil, Uruguay, Chile, etcétera, es una mala costumbre. Creo que hay que tener mucho cuidado y creo que evidentemente la Argentina debe aprender de los errores pasados y tiene que entender que hace falta usar todos los instrumentos posibles y a nuestro alcance precisamente para darle confianza a los agentes económicos, a los ciudadanos que han sido golpeados muchas veces. Acabamos de ver y de escuchar a la presidenta Kirchner haciendo los anuncios del pago de la deuda con reservas del Banco Central. Pero ¿qué significa realmente lo que anunció para la economía de nuestro país? ¿Por qué cambiamos un decreto de necesidad y urgencia por otro decreto de necesidad y urgencia, Marcelo Bonelli? Bueno, apunta a ratificar la cuestión de fondo, utilizar el nivel de reservas, ¿no? Es cierto que esto anunciado hoy por la presidenta, primero reconoce el desastre, digamos, de carácter legal que implicó la creación del fondo del Bicentenario, que le ocasionó un desgaste terrible al gobierno. Y establece dos decretos, uno normal y otro de necesidad de urgencia para el mismo fin. Usar la reserva y con esas reservas, digamos, pagar deuda, pero también financiar... La gente no entiende, la gente común, ¿qué cambió de un decreto a otro No, decreto? no cambió nada. Nada. Es que está clarísimo, María. El objetivo es exactamente lo mismo, utilizar la reserva. Es más prolijo, ¿por qué? Porque el decreto del Bicentenario establecía un articulado muy laxo, por el cual permitía utilizar hasta 18.000 millones de dólares de reserva, no 6.500. Porque el Fondo del Bicentenario establecía la posibilidad de utilizar ese dinero para cualquier fin, no para el pago de la deuda. Este nuevo decreto de necesidad de urgencia, por un monto de 4.382 millones de dólares, establece básicamente la obligación de pagar la deuda, aparentemente, y a través de un artilugio se ha publicado ahora en la página de internet del Boletín Oficial para permitir al Banco Central ya girar los fondos. Bueno, está un listado de pagos, digamos, específico. Y el otro aditamento nuevo es una comisión fiscalizadora por parte del Parlamento. Pero en el fondo de la cuestión es lo mismo, es utilizar las reservas del Banco Central para pagar deuda y de alguna manera liberar el fondo del presupuesto para financiar parte de los gastos de la tesorería. Ahora, recién ustedes lo planteamos, la nota de Edgardo Alfano también, el tema es, se instrumentan dudas o interrogantes sobre la fortaleza del nivel de reservas. Entonces vamos a ver exactamente cómo queda el nivel de reservas con estas placas. Las reservas actuales son 48.000 millones de dólares. Una parte de esta, 31.500 millones de dólares, es para respaldar el dinero que todos los argentinos tenemos en nuestro bolsillo o en las cuentas de débito, o sea, las cuentas de débito que podemos sacar. Es todo el dinero que uno dispone. Ahora,
¿Cuánto es lo que queda entonces de libre disponibilidad? Son los 48.000 millones de dólares de las reservas menos el dinero que hay que mantener para resguardar el circulante, los pesos que tenemos los argentinos. De libre disponibilidad queda esta cifra, 16.500 millones de dólares. Ahora, ¿queda esto? No, vamos a verlo. De estos 16.500 millones de dólares hay que restar los 6.569 millones que se van a utilizar para pagar la deuda externa que anunció hoy Cristina Fernández de Kirchner. O sea que queda menos, 9.931 millones de dólares. Pero a esto hay que restarle aproximadamente unos 8.000 millones de dólares que son depósitos de argentinos en el Banco Central en dólares y que los bancos lo colocan en el Banco Central de la República Argentina. Con lo cual, de libre disponibilidad, quedarían 1.931 millones de dólares y esto genera dudas sobre el respaldo real que existe de las reservas sobre el circulante y la fortaleza de las reservas. A todo esto hay que tener en cuenta que con este dinero no se cubre ni el pago de bonos que tiene obligación el Banco Central por 12.200 millones de dólares, ni una deuda que tiene el Banco Central con el Banco de Ajuste de Basilea por 3.000. Es cierto, y esto hay que decirlo para ser lo más objetivo, absoluto, de que a lo largo de este año van a ingresar 12.000, 13.000 millones de dólares de la cosecha, que parte va a ir a fortalecer la reserva y otra parte no se sabe porque sabemos que parte de eso últimamente se fugó, ¿no? Ahora, antes de hacerte más preguntas para tratar de comprender todo esto, le preguntamos a los especialistas sobre este decreto de necesidad y urgencia que hoy anunció la presidenta, si es legal, es aplicable, ¿requeriría o no requeriría intervención del Congreso? Se lo preguntamos a constitucionalistas. Ahora vamos a hablar de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, quien llegó este mediodía finalmente a Buenos Aires para reunirse con Cristina Kirchner en Casa de Gobierno. Ahí está Javier Lozano con más información. Javier, te escuchamos. María, buenas noches. Una reunión que comenzó 19:45 entre la presidenta argentina Cristina Kirchner y la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton. Una reunión que, según se sabía, estaba fuera de agenda porque la funcionaria norteamericana tenía previsto esta gira al Sudamérica sin tocar Buenos Aires, pero según se informó oficialmente, el terremoto en Chile le ha cambiado la agenda, por eso se interpreta que es un gesto político de entrevistarse con la presidenta argentina aquí en la Casa Rosada, una reunión que comenzó, como te decía, ya hace 1 hora y media casi, y está a punto de comenzar una conferencia de prensa con periodistas locales y también de Estados Unidos que estamos aguardando aquí en el Salón Sur. Se han establecido que va a haber solamente 4 preguntas, 2 de periodistas argentinos y 2 de periodistas norteamericanos. Se calcula que va a estar aquí Hillary Clinton y también el canciller Jorge Tayana. Se había dicho en un momento que quizás iba a estar también Cristina Kirchner, pero se ha confirmado que va a estar el canciller argentino y su par norteamericana. Sin duda que también pesa las recientes declaraciones que hizo Cristina Kirchner en la cumbre que se hizo en México hace pocos días, criticando al presidente norteamericano Obama, diciendo que no había cumplido con las expectativas. Esto fue replicado rápidamente por el encargado de la diplomacia americana para la región, Arturo Valenzuela, quien estuvo en esta reunión acompañado también por Vilma Martínez, quien es la embajadora de Washington aquí en Buenos Aires. Por eso, con esta expectativa, se aguarda esta conferencia de prensa, que en minutos estaría por comenzar. Muy bien, seguimos en contacto, Javier, cuando vos lo dispongas. Gracias. Hasta luego. José Mujica asumió este mediodía como nuevo presidente de los uruguayos. En su discurso dijo que su gestión estará asignada por los temas sociales y educativos. En la ceremonia estuvieron los principales mandatarios de la región, además de Hillary Clinton. Las banderas de Uruguay y del Frente Amplio ondearon en la ventosa tarde montevideana para celebrar el desembarco de José Mujica en la presidencia del país. Es el triunfo de las utopías para los centrados en años. Son las ideas revolucionarias llevadas al poder, opinan los más jóvenes, quienes pese a la diferencia generacional con el flamante presidente, fueron parte vital de la multitud que acompañó el traspaso de mando. Esta alegría popular, este cambio que tanto estamos esperando, yo por la gente mayor que hace tanto que está luchando por esto es una fiesta. Por más que Mujica sea un tipo grande, o sea, sus cosas se transmiten a los jóvenes y tiene una fuerza
O sea, él está fuerte, está como un joven. Y por la historia que él tuvo y que ha dejado atrás. El pasado pasó, pero hoy es una persona que va a gobernar a todos los uruguayos. Señor José Mujica, queda usted investido en la calidad de presidente de la República. Hubo una ceremonia formal y otra popular. La solemne en el Congreso, donde Mujica fue ungido en el cargo, y la del pueblo en la Plaza de la Independencia, frente al Monumento a Artigas, donde Tabaré Vázquez le cedió el poder. Entregará al señor presidente entrante, don José Alberto Mujica Cordano, la banda presidencial, la que a partir de hoy lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos 5 años. Entre una y otra, Mujica se entregó a la devoción de sus seguidores. Un auto a tracción eléctrica, orgullo de fabricación uruguaya, lo llevó en caravana por las calles de la capital del país. Ya ves la felicidad de la gente. Esto indudablemente es un paso fundamental para seguir profundizando todo lo que se ha hecho hasta ahora. Ese campesino de alma, de ideología socialista, está en su hora de gloria. De eterno desafiante a transitorio campeón. Así se definió él mismo ante la Asamblea Legislativa y dijo más. Hoy es el cielo, mañana empieza el purgatorio, remató el Pepe, como le dicen. Toda una metáfora que anticipa lo que se le viene. La difícil tarea de un luchador de buscar consensos para gobernar. Cambiamos de tema ahora, la selección ya está en Múnich, donde el miércoles a la tarde va a enfrentar a Alemania en uno de los partidos clave de la preparación de cara al Mundial de Sudáfrica. Hoy se hizo la primera práctica. En la fría y coqueta Múnich, el partido va tomando temperatura. En la capital bávara, la presencia de Maradona y Messi conmueve. En lo futbolístico, ahora sí, plantel completo para la selección argentina con la llegada de los últimos convocados y planificación final pensando en Alemania. Con Romero ya afirmado en su puesto de titular, Maradona piensa en una defensa con 4 zagueros centrales: Burdizo u Otamendi, De Michelis, Walter Samuel, que reaparece con la celeste y blanca, y Heinze, según todo parece prever. Una práctica a media luz en la Ciudad Deportiva del 1860, equipo que milita en la segunda división de la Bundesliga, con muchos pibes de las inferiores enloquecidos por ver a Messi y compañía en penumbras. Uno que apareció por el lugar es justamente el primo de Messi, también rosarino, Biancucci, de 21 años, que juega en las inferiores del equipo teutón. En la fría Múnich, en este hotel más precisamente, estará este lunes el 90% del plantel que irá al Campeonato del Mundo. Diego Armando Maradona va a aprovechar para hablar con cada uno de ellos, seguramente para explicarle lo que pretende, no solo en el partido frente a Alemania del próximo miércoles, sino también lo que necesita tácticamente de cada uno de ellos. Para el último recuerdo de choque entre ambos hay que remontarse a 2002, antes del Mundial en Japón, con gol de Sorín para victoria de la Argentina 1-0. Pasaron varios años, aunque la motivación siempre es especial ante uno de los candidatos también a ganar en Sudáfrica. Además, para algunos futbolistas argentinos jugar en buen nivel el miércoles significa el envión final para ser confirmados en el Mundial. Como dijo Maradona aquí, quiere que estos jugadores sean los que escriban la nueva historia del fútbol argentino para dejar atrás el 86. Para este encuentro, Jonás Gutiérrez parece tener su lugar asegurado por la derecha, Verón y Mascherano como doble 5 y Di María por izquierda. Adelante, Higuaín y Messi son fija. El gran capitán de esta selección sabe que la recta final ya comenzó. Es lindo venir a jugar para la selección, sobre todo estando, digamos, a tan poco del Mundial, el último amistoso antes que el técnico de la lista, así que bueno, lindo juntarse de nuevo. Después fue el turno de Maradona y la prensa. Como siempre, la presencia de la hora de té de la selección conmovió a los medios germanos, pero esa es una historia aparte. Ya instalado en Alemania, esta tarde habló Diego Maradona con la prensa. Durante la conferencia dijo que tiene el 80% de la lista definida y que quiere que la Argentina tenga nuevos héroes. La lista tengo un 80% ya definido. Yo se me planteo que por el periodismo creo que vamos a salir último y eso nos da una fuerza terrorífica. O sea,
Creo que se está dando el 86, salimos como últimos y llegamos como primeros. Y ese es el mensaje que hoy tienen mis jugadores también. Yo quiero que mi equipo salga con el hambre que necesita un equipo como para salir campeón del mundo. Creo que tenemos jugadores para que